Buenas noches, buenas noches. Dios me les bendiga. Buenas noches. Les saludamos. Buenas noches. Les saludamos del Ministerio de Restauración, estableciendo el reino. Aquí estamos esta noche. Le damos gracias a Dios que nos ha permitido conectarnos en esta noche. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es una bendición estar acá esta noche con ustedes para compartir esta noche la palabra del Señor. Este tiempo que sé que va a ser de bendición para nuestras vidas, que sé que va a ser de edificación para nosotros. Bueno, vamos a dar inicio en unos momentos. Gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar este tiempo. Vamos a abrir en oración. Vamos a empezar este tiempo con esta palabra de esta noche, esta palabra de pararse en la brecha, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos paremos en la brecha y que podamos establecernos conforme al propósito, conforme al diseño, conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de esta noche de conectarnos, de buscar tu presencia, de escudriñar tu palabra, de lo que tú tengas que hablarnos, de lo que tú tengas que enseñarnos, de lo que tú tengas, Padre amado, que ministrar nuestras vidas. Padre amado, queremos esta noche que tú nos hables a través de tu palabra, que tú nos enseñes, Padre, porque queremos ser esos hombres, esas mujeres, que nos paremos en la brecha por nuestra familia, por nuestra nación, por nuestra ciudad, por nuestros hijos. Hay tanto, Padre amado, que tú nos hablas en tu palabra y que tú nos enseñas. Enséñanos esta noche, Padre. Háblanos a través de tu palabra. Te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este tema de esta noche es párate en la brecha hacia tu destino profético. ¿Por qué nosotros tenemos que pararnos en la brecha hacia nuestro destino profético? Porque hay un diseño profético en nosotros que Dios estableció desde la fundación del mundo. Y nosotros lo vamos a ver en Génesis 1:28. La palabra del Señor nos habla y nos dice en Génesis 1:28, cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer, Él los bendijo y Dios le dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. La palabra del Señor nos deja claro que nuestro diseño es de reproducirnos, de multiplicarnos, de ensancharnos y de gobernar, porque eso es lo que Dios le está diciendo aquí en la palabra de Dios en Génesis 1:28. Después que Dios diseñó al hombre y diseñó a la mujer, los bendijo y les dijo que se fructificaran, se multiplicaran, que llenaran la tierra, que la subyugaran y que se enseñorearan. Entonces Dios nos está hablando aquí de lo que es reproducirnos, de multiplicación, ensanchamiento, ¿verdad? Y por ende gobernar la tierra. O sea, Dios nos dio la autoridad para nosotros poder gobernar. Pero Dios quiere que nosotros nos establezcamos en nuestro diseño para nosotros poder multiplicarnos, para nosotros poder reproducirnos, y para poder gobernar necesitamos establecernos
en nuestro diseño, porque la palabra del Señor nos enseña cómo el enemigo sacó a Eva y a Adán de su diseño profético. Cuando Dios los estableció en el huerto del Edén, Dios los puso con un propósito. Pero vemos a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Cómo el enemigo operó, engañó a Eva, y cómo vemos a través de la palabra cómo el enemigo trajo a Eva este engaño para que Eva se saliera del propósito de Dios. Y vemos a través de la palabra, lo que conocemos la palabra, que Adán y Eva no se establecieron en el propósito de Dios. ¿Por qué no se establecieron? Porque el enemigo los arrancó del propósito. Ellos abortaron el propósito que Dios había establecido en su vida. Y es lo mismo que el enemigo quiere hacer con nosotros. El enemigo quiere que nosotros no nos establezcamos en nuestro propósito. Él quiere sacarnos del diseño que Dios nos ha dado, desde que Dios nos diseñó, desde la fundación del mundo, desde que nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, como Dios dice en su palabra, que antes que tuviéramos en el vientre de nuestra madre, Dios nos había conocido, nos había determinado, nos había separado con un propósito y con una asignación. Pero el enemigo los sacó a Adán y a Eva de su propósito y de su asignación. Pero hoy, en esta noche, hoy estamos aquí porque el Señor nos quiere hablar y nos quiere ministrar, que nosotros podamos establecernos en nuestro propósito, que si nos hemos salido del propósito, que si nos hemos desviado del propósito, es tiempo de volver a establecernos en el propósito y pararnos en la brecha, como dice la palabra de Dios, como es este tema de hoy, parados en la brecha hacia nuestro destino profético, para tomar posición, para posicionarnos en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Dios ha hablado de nosotros, en lo que Dios ha puesto y ha depositado en nuestras vidas. Así que este es el tema de esta noche, parados en la brecha hacia nuestro destino profético. Es la única manera de que nosotros nos vamos a poder multiplicar, es la única manera que nosotros vamos a podernos ensanchar, es la única manera que nosotros vamos a poder tomar autoridad y posicionarnos en lo que Dios nos ha dado, si nosotros nos determinamos a pararnos en la brecha. Porque la palabra del Señor nos habla, y vamos a leer la palabra de Dios en Ezequiel 22. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 22, 29. Vamos a leer el 29 y 30. Dice la palabra de Dios: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido, y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. O sea, vemos todo lo que estaba pasando en Israel en ese tiempo, la violencia, la maldad, igual que hoy en día, ¿verdad? Pero vamos en el 30, donde nos vamos a enfocar, y dice la palabra de Dios: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Aquí la palabra nos deja claro que la tierra estaba llena de violencia, había mucha maldad, había mucho hurto, como vemos aquí, había robo, muchas opresiones, había mucha aflicción, mucha violencia. Los tiempos no han cambiado. Hoy se vuelven a repetir esos tiempos. Y así como Dios en ese tiempo, Él buscaba a alguien que se parase en la brecha, que hiciese vallado a favor de la tierra, en medio, para que nosotros pudieran, para que aquel hombre pudiera abogar delante de Dios y del hombre, igual Dios lo está haciendo hoy en día. Eso no ha cambiado. Dios está buscando hoy en día esos hombres, esas mujeres que se paren en la brecha y que hagan vallado
como dice la palabra del Señor, en la brecha delante de Dios a favor de qué? De la tierra. Y vamos a ver, ¿qué es un intercesor? Porque eso es lo que Dios está buscando aquí. Una persona que se para en la brecha es un intercesor. Una persona que Dios quiere que haga vallado. ¿Qué es hacer vallado? Hacer vallado es levantar un muro de protección. Entonces Dios quiere que el intercesor se levante para crear esos muros de intercesión. Dice la palabra del Señor aquí, en lo que es hacer vallado, es construir un muro o seto de protección para protegernos de qué? Del peligro. O sea, Dios quiere que el intercesor se pare en la brecha para que levante esos muros, para que levante esos muros espirituales para proteger nuestra casa, nuestra familia, la ciudad, el gobierno, la tierra, o sea, lo que Dios nos ponga. Pero es importante que nosotros podamos aprender a escuchar la voz de Dios para podernos parar en la brecha. Pero una de las cosas que yo quiero hoy hablar sobre por qué muchas veces no nos paramos en la brecha como tenemos que pararnos en la brecha, por las emociones. Las emociones en la intercesión son importantes, es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando nuestras emociones, recordemos que la palabra del Señor dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Y los tres tienen que estar en sintonía. El espíritu, el alma y el cuerpo tienen que estar en sintonía. Pero muchas veces nuestra alma está fragmentada, nuestra alma no ha sido sanada, nuestra alma no ha sido restaurada y por ende nos cuesta pararnos en la brecha. ¿Por qué nos cuesta pararnos en la brecha? Porque nuestra alma está fragmentada. Entonces nosotros venimos y queremos interceder, pero estamos intercediendo desde la herida, estamos intercediendo desde el dolor, desde el abandono, desde el fragmento. Y cuando estamos intercediendo así, entonces nos cuesta nosotros pararnos en la brecha como tenemos que pararnos en la brecha. ¿Por qué? Porque hay una interferencia espiritual que se pone en medio. Y esa interferencia espiritual viene porque mi alma no está en sintonía con el espíritu. ¿Por qué? Porque está fragmentada. Por eso Dios dice en su palabra que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sean irreprensibles, guardados para la venida del Señor. O sea, los tres Dios quiere restaurar. El propósito de Dios es restaurar nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Pero el alma es como he enseñado en los talleres, ¿verdad? Lo fuerte que es en el alma, que el alma, ¿verdad? Es el nepesh, que es el intelecto, donde está el intelecto, las emociones, la voluntad. O sea, es el asiento donde opera y radica todo esto. Nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos, decisiones, etcétera, etcétera. Pero si nosotros no dejamos y no le permitimos a Dios sanar nuestra alma, no vamos a ser esos intercesores efectivos que Dios quiere que nosotros seamos, que podamos pararnos en la brecha para levantar estos muros de protección. ¿Para qué? Para que esos muros de protección, que es lo que hacen, fortalecen, para que podamos resistir y estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros levantemos estos muros y podamos nosotros resistir y estar firmes. Pero si mi alma está fragmentada y estoy intercediendo desde el dolor, desde el fragmento, yo no voy a poder hacer frente, yo no voy a poder levantar un muro de protección, yo no voy a poder resistir, yo no voy a poder estar firme. Me va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo desde el ámbito, desde la posición del alma y no desde la posición del espíritu. Porque el intercesor tiene que saber escuchar la voz de Dios. El intercesor tiene que estar en sintonía con el Espíritu Santo.
porque la palabra del Señor dice que orar no sabemos cómo conviene, pero que el Espíritu intercede. O sea, dejar que el Espíritu ponga en nosotros, que el Espíritu nos traiga a nosotros cómo interceder y por qué interceder. Pero cuando están estos fragmentos en nuestra alma, no me deja avanzar, no me deja interceder. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos haciendo intercesiones almáticas basadas en mi sentimiento y en mis emociones, basada en lo que yo estoy experimentando y lo que yo estoy sintiendo. Y eso está bien desde el ámbito de la oración. Cuando nosotros recordemos que la palabra habla de la oración y de la intercesión. Y la oración es hablar con Dios. Es yo hablar con Dios, que podamos nosotros abrir nuestro corazón para el Señor. Y ya sabemos, ¿verdad? Todo lo que es la oración, para no entrar ahí. Pero la intercesión no es así. La intercesión, el intercesor es aquella persona que suplica a la justicia de Dios. ¿Para qué? Para otros. Es el que aboga por otras personas. Y nosotros vemos varios ejemplos. Vamos a ver varios ejemplos en esta noche de los hombres que intercedieron delante de Dios por otras personas, por otras naciones, por otras ciudades, por otros pueblos, que no tiene nada que ver con mi relación de oración íntima entre Dios y yo, en abrirle mi corazón y ponerle a Dios lo que siento. Todo esto es parte de una relación con Dios a través de la oración, una oración personal para Dios. Pero la intercesión no es una oración personal. Eso es una oración o sola o colectiva, cuando nos juntamos entre varios intercesores y empezamos a interceder por una causa, por un país, por una familia, por lo que el Señor nos ponga a interceder. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Porque el intercesor es aquel que lucha o suplica, ¿verdad? Por otros, ¿verdad? Como le dije, es el que aboga por otros. Tenemos el mayor ejemplo. ¿Quién es el mayor ejemplo? Jesucristo. Como dice la palabra en Hebreos 7:25. El mayor ejemplo es Jesucristo. El mayor ejemplo es Él, que dice que intercede por nosotros, que aboga por nosotros. Él está ahí intercediendo al Padre por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Pero vemos la palabra del Señor, que vamos a ver un ejemplo ya lo conocemos, pero igual lo vamos a leer. Ya conocemos, todos conocemos la historia de Abraham. Vamos a leer Génesis 18. Y dice Génesis 18, 23. Voy a leerlo del 23 al 33. Dice la palabra de Dios. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Aquí vemos donde Abraham estaba ya intercediendo por Sodoma y Gomorra, que ya conocemos la historia, ¿verdad? Entonces vemos que Adán está intercediendo por esta ciudad. Está intercediendo ¿para qué? Para que Dios no envíe el juicio sobre esta ciudad, para que Dios no haga que este juicio caiga sobre los justos y sobre los injustos. Por eso es importante que nosotros, una de las cosas que nosotros debemos de conocer y de saber, que cuando nosotros nos paramos para interceder por los demás, cuando nos paramos para ser esos intercesores, esos hombres y esas mujeres intercesoras, debemos de conocer el carácter de Dios. Eso es lo que hace un intercesor. Un intercesor tiene que tener un corazón sano para que sea efectivo, como les estaba hablando, de lo que es la sanidad emocional. Un intercesor debe conocer el carácter de Dios. Debemos conocer su carácter y saber cómo Él actúa, ¿verdad? ¿Para qué? Para así poder ser efectivos en nuestra intercesión, porque eso es lo que estaba haciendo Abraham. Abraham estaba intercediendo y Abraham conocía el carácter de Dios. Por eso vemos que Abraham tiene una conversación aquí con Dios y le hace ver y le dice:
Y le dice, acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás en lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Entonces le dice a Abraham en el 25, que es aquí donde Abraham le está haciendo ver el carácter de Dios, porque él conocía el carácter de Dios. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Dice aquí, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Qué hermoso, me encanta la intercesión de Abraham. ¿Por qué? Porque él conocía. Y eso es importantísimo, mis amados, mis amadas, que nosotros podamos conocer el carácter de Dios, para que podamos actuar, ¿verdad? Conforme a lo que Dios determina, conforme al carácter de Dios, para que nosotros no vengamos a interceder desde el ámbito de nuestras emociones, pero cuando nosotros conocemos lo que Dios dice en su palabra, ¿cómo conocemos el carácter de Dios? A través de la palabra. A través de la palabra, cuando escudriñamos la palabra, nosotros podemos ver cómo Dios obra, cómo Dios es su carácter, qué es lo que Dios ama, qué es lo que Dios aborrece, qué es lo que Dios dice del pecado, cómo es Dios, el Dios de amor, pero cómo es Dios también Dios de juego consumidor. O sea, todas estas cosas es importante que las conozcamos. ¿Por qué? Porque si no conocemos el carácter de Dios, vamos a estar intercediendo de nuestro ámbito emocional, porque también nuestras emociones entran ahí, pero vemos, ¿verdad?, que cuando conocemos el carácter de Dios somos más eficaz para poder interceder. Entonces vemos el ejemplo de Abraham como intercesor, que podía él interceder, y ya conocemos el final de esto, ¿verdad? Ya conocemos lo que provocó la intercesión de Abraham. Sé que esta palabra mucho la conocemos y sabemos la historia de Sodoma y Gomorra, ya todo el mundo la conoce y sabemos cuál fue el final de la respuesta, cómo Dios respondió a Abraham, como Dios dice en su palabra, que cuando él abrió que viniera el fuego, todo lo que Dios hizo sobre Sodoma, se acordó de Abraham. O sea, y fue cuando rescató a Lot y su familia, ¿verdad? Que conocemos la historia. Pero quiero que veamos otra historia que me encanta a mí, y es la historia que está en Éxodo 32:11, que creo que también la conocemos. Vamos a leer Éxodo 32:11, que es cuando Moisés intercede. Es cuando Moisés intercede por la nación, ¿verdad? Como dice aquí la palabra de Dios. Dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal lo sacó, para matarlo en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces vemos la intercesión de Moisés cuando Dios estaba enojado por el becerro de oro que habían creado, ¿verdad? Por esta idolatría, por todo el desenfreno
que hubo en ese momento. Entonces Dios se enojó y quería destruir al pueblo, pero Moisés intercedió. ¿Y cómo intercedió? Igual que Abraham, conociendo la justicia de Dios, conociendo el carácter de Dios, conociendo las promesas de Dios. O sea, vemos, por eso un intercesor es importante que conozca la palabra de Dios, el carácter, las promesas de Dios, la justicia de Dios, todo lo que Dios dice en su palabra, porque la palabra, ¿verdad?, es donde tenemos nosotros todo lo que nosotros necesitamos para poder nosotros, como dice la palabra, es una lumbrera, nuestro camino es lumbrera para poder nosotros levantarnos y poder interceder de acuerdo al carácter de Dios, de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Y voy a brincar al 30, que me gusta esta parte de acá, donde dicen, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizás le placerá quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme, ahora de tu libro que has escrito. Vemos la intercesión de Moisés, cómo Moisés intercedió por la nación. Y cómo vemos, ¿verdad?, en esta palabra que Moisés intercedió diciéndole a Dios que le perdonara su pecado, y Dios declarando las promesas, cómo Dios los iba a destruir, porque Dios había dado una palabra, le había dado una palabra a Abraham, le había dado promesas a Abraham, cómo Dios los iba a destruir, qué iban a decir los enemigos. Dios los sacó de Egipto para destruirlos y matarlos, no. Dios era un Dios de pacto, Dios era un Dios de promesa. Entonces Dios tenía que, de acuerdo a su carácter, a su propósito, y conocemos la historia de Israel y sabemos que Dios mató a muchos y que Dios mandó el juicio sobre muchos y que muchos murieron, y conocemos la historia que aún cayeron en el desierto y no entraron en la tierra prometida, ¿verdad? Conocemos esa historia, pero vemos aquí a un Moisés intercediendo, parado en la brecha. ¿Por qué? Por esta nación. Y es lo mismo que hoy Dios nos está llamando a nosotros, a que nosotros nos levantemos como esos hombres, como esas mujeres de intercesión. ¿Para qué? Para que nosotros igual podamos interceder por nuestras naciones, podamos interceder por nuestra ciudad, por las familias, por la tierra, por todo lo que el Señor nos ponga, que intercedamos. Pero es importante que para que nosotros podamos interceder, como dice aquí la palabra del Señor, para que podamos interceder conforme a la voluntad de Dios, que podamos interceder de acuerdo al propósito de Dios y de acuerdo a su voluntad, y no de acuerdo a lo que yo quiero o de acuerdo a mi voluntad, porque muchas veces venimos, intercedemos, pero queremos nuestra voluntad, y no es la voluntad de nosotros, es la voluntad de Dios. Es el carácter de Dios, es el propósito de Dios, es lo que Dios ha determinado, es lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que Dios ha declarado. Cuando vemos a Jesucristo en Getsemaní, él estaba intercediendo por él mismo, pero él no intercedió de acuerdo a lo que él estaba sintiendo, a lo que él estaba experimentando. La palabra de Dios nos dice que su alma estaba en agonía hasta la muerte, estaba siendo golpeado su alma, su mente, o sea, era algo fuerte lo que él estaba experimentando, lo que él estaba sintiendo, y él podía interceder a favor de él, pero él no intercedió a favor de él. Él le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué maravilloso. Me encanta cuando
cuando Jesús intercede por él mismo, de ver que no se trataba de lo que él sentía, de lo que él estaba pasando, de lo que él estaba sintiendo, sino que la voluntad de Dios se estableciera. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros, como sus intercesores, podamos nosotros interceder y poder que Dios establezca su voluntad conforme al diseño y al propósito de Dios. Por eso es importante conocer el carácter de Dios, conocer su palabra y que nuestra alma sea sana y sea restaurada para que podamos nosotros, ¿verdad? Ser esos intercesores eficaces. Porque Dios está buscando, así como estaba buscando en Ezequiel 22, como leíamos 30, y busqué quien se pare en la brecha, dice, a ser vallado. O sea, Dios sigue buscando personas que se levanten a construir esos muros de protección, esos muros espirituales sobre las naciones, sobre las familias, sobre los niños, sobre el gobierno, sobre los matrimonios, porque hoy vemos cómo se encuentra la tierra. La tierra está la tierra está agonizando. Hoy vemos las características de lo que está pasando. Es lo mismo, porque el mundo es cíclico. Lo mismo que fue ayer es hoy. Y hoy estamos viviendo lo mismo que se vivió antes. Violencia, maldad, hurto, como dice ahí en esa palabra, como dice ahí en la palabra de Dios, de ver todo lo que estaba atravesando esta nación. Pero no hubo nadie quien se parara a abogar a favor del hombre, así como lo hizo Moisés. Moisés fue ese uno que se paró en la brecha. Abraham fue ese otro que se paró en la brecha. Y así Dios quiere que hoy, igual como vemos el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Moisés, nosotros nos paremos en la brecha y podamos nosotros levantarnos y poder nosotros interceder. Así que es importante que nuestro oído esté afinado, es importante sanar, es importante restaurar, es importante que nosotros podamos levantarnos y salir de todo sueño espiritual, de todo sueño profundo que muchas veces nos encontramos, de toda distracción, porque cuando somos distraídos no podemos, nos cuesta más pararnos en la brecha. Y si no nos paramos en la brecha y no podemos ser estos intercesores, menos vamos a poder ser esos centinelas que Dios quiere que seamos. Como dice la palabra del Señor, yo lo voy a leer en Isaías 62. Dice la palabra de Dios en Isaías 62, 6, 7. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le des tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo. Entonces vemos la palabra de Dios, que Dios dice aquí que Él puso en los muros de Jerusalén, ha puesto esos guardas, esos centinelas, porque Dios no quiere que nosotros nos quedemos estancados. Dios quiere llevarnos más allá. Pero si nosotros aún nos cuesta abogar, interceder por las demás personas, interceder por la tierra, interceder por mi país, interceder por el gobierno, interceder por todas las leyes que se establecen a nivel gubernamental, interceder por la trata de personas, interceder por todo lo que vemos hoy en el mundo, los gobiernos, las leyes antibíblicas,
cuando vemos hoy en el mundo las leyes satánicas que se establecen. O sea, hay tanto por qué tenemos que interceder cuando se establece una ley. Entonces Dios quiere levantar un intercesor. ¿Para qué? Para que podamos nosotros pararnos en la brecha y poder detener esa ley, para que no se establezca en aquella nación, para que no se establezca lo que quieren establecer en las naciones, en los países. Pero, ¿dónde estamos? Muchas veces no nos cuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces no pasamos, muchas veces hay personas que no pasan de una oración personal, que oramos nada más por nuestras cosas, por lo que yo quiero, por lo que yo deseo, por mis anhelos. Solamente oro por lo que yo estoy sintiendo, por lo que yo estoy experimentando, y no paso de ahí. Entonces, si yo no paso de ahí, yo no voy a poder establecerme en una intercesión. Y si yo no me establezco en la intercesión, menos voy a poder ser este centinela que Dios quiere que nosotros seamos, porque Dios quiere levantar centinelas en este tiempo. ¿Qué es un centinela? Un centinela es una persona que vigila, que está observando espiritualmente. Son vigilantes que están viendo de largo donde el enemigo viene para poder dar aviso, para que no nos agarre desapercibido. Pero ser un intercesor y ser un centinela debemos pagar un precio, porque debemos de romper los compromisos que muchas veces tenemos con el mundo, las ocupaciones que muchas veces nos consumen, las ocupaciones que muchas veces nos absorben, las distracciones que nos abrazan y no nos dejan avanzar, esas distracciones que nos cansan, nos agotan. Y si estamos agotados físicamente, pues vamos a estar agotados también espiritualmente, emocionalmente y mentalmente. Y nos va a costar ser estas personas, esas centinelas, porque eso es lo que hace el centinela. Un centinela es un soldado armado, esos soldados que se colocaban de guardia, como dice aquí, en el puesto, en los puestos de esos muros que se les encargaba. Ellos eran encargados de vigilar y de estar sobre esos muros ahí vigilando, viendo que lo que venía. Y una de las cosas que hacían, ¿verdad? Los centinelas es que ellos vigilaban de día y de noche. Ellos vigilaban de día y de noche. Habían centinelas en las cosechas, en la ciudad, en las puertas. ¿Para qué? Para ver quién entraba y quién salía. O sea, los centinelas tenían un gran entrenamiento. Eso era un centinela. Y Dios quiere que nosotros seamos eso, centinela. Como dice aquí la palabra de Dios, que dice que Dios levantó sobre los muros de Jerusalén, que ha puesto esos guardas todo el día y toda la noche, dice, no callarán. O sea, wow, estaban ahí establecidos, posicionados, reposicionados en su posición, y tenían ese denuedo para hablar, para establecer, para arrancar, para destruir, para sembrar, para edificar. Eso es lo que hace un centinela cuando se establece. Pero una de las cosas que Dios nos enseña en su palabra, que tienen los centinelas, es discernimiento espiritual. Dios quiere que el centinela, el propósito de Dios, y Dios pone en el centinela discernimiento espiritual. Porque estos centinelas que está hablando aquí eran centinelas físicamente. Ahora somos centinelas espirituales. Esos muros donde estamos son muros espirituales. Ya no estamos en muros físicos, ya no estamos cuidando puertas físicas. Ahora estamos cuidando puertas espirituales para que el enemigo no entre.
para saber quién entra y quién sale. ¿Cómo vamos a ver quién entra y quién sale? Como dice aquí en esta palabra. Y yo lo voy a leer. Dice la palabra en Ezequiel, dice la palabra del Señor. Yo lo voy a leer aquí. Dice aquí, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestará de mi parte. Oiga lo que dice esta palabra de Dios. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestará de mi parte. Una de las cosas que tiene el centinela tiene que ser una atalaya, tiene que hablar, porque eso es lo que vemos. Cuando ellos estaban cuidando esos muros y miraban que el enemigo venía, ellos sonaban, tocaban el sonido de la bocina, advirtiendo que el enemigo viene. Y lo mismo aquí Dios le dice a Ezequiel, mira, tú tienes que advertir, tú tienes que hablar. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Pero una de las cosas que tiene el centinela y que tenemos que tener aquellos que son centinelas es saber escuchar la voz de Dios. Como dice aquí en esta palabra, oirás pues tú la palabra de mi boca. El centinela tiene que tener oído espiritual. Necesitamos activar nuestro oído espiritual. El centinela necesita escuchar en el espíritu, discernir en el espíritu, porque esas son las características de un centinela. El centinela tiene discernimiento espiritual, es sensible a la presencia de Dios, tiene oído para escuchar. Y no solamente tiene oído para escuchar la voz de Dios, sino que también el centinela tiene visión espiritual. Sabe ver en el espíritu, puede ver en el espíritu cuando el enemigo viene, porque eso es lo que hacía el centinela, ese era el trabajo del centinela, poder ver cuando el enemigo venía. Aún ellos a 100 metros podían ver al enemigo cuando venía. ¿Por qué? Porque tenían visión espiritual. Y eso es esa es una de las características que tienen los centinelas, aquellos que son llamados, ¿verdad?, a poder interceder en esta dimensión, porque sabemos, ¿verdad?, que a través de la palabra a través de la palabra del Señor, ¿verdad?, la intercesión tiene también dimensiones, y esta es una de las dimensiones de las ásferas espirituales que el centinela se mueve con discernimiento espiritual, siendo sensible a la voz de Dios y con visión espiritual y con audición espiritual. Tiene que tener todo esto para poder ser ese centinela y poder velar. El centinela está velando en el espíritu, y aunque esté durmiendo el centinela, como es sensible a la presencia de Dios, el mismo espíritu le da el sentir, levántate porque hay peligro, levántate porque se está moviendo espíritu de muerte, levántate porque los aires hay operaciones demoníacas, hay que destruir esas operaciones que se están manifestando. O sea, Dios tiene sensibilidad al espíritu, y aquel centinela se levanta, aquel hombre o aquella mujer se levanta. ¿Por qué? Porque en el espíritu está siendo sensible y escucha la voz de Dios, lo que Dios le está diciendo, por lo cual que hay que pararse ahí para destruir las obras del enemigo, todo lo que el enemigo está gestando, todo lo que el enemigo está trayendo, todo lo que el enemigo se está moviendo, cómo las tinieblas se mueven, cómo los demonios se mueven. Y Dios le da esa visión, no solamente poder escuchar, no solamente le da esa audición de poder escuchar y esa sensibilidad, ese discernimiento de las atmósferas, porque eso es lo que hace, discierne aquella atmósfera
lo que se está moviendo a su alrededor, lo que se está moviendo en otros lugares. Esa atmósfera, tiene ese discernimiento, esa capacidad espiritual, hermanos. Y estas son las dimensiones y las esferas espirituales que Dios quiere llevar a aquellos que estén dispuestos, aquellos que deseen romper compromisos con el mundo, aquellos que estén dispuestos a pagar un precio, porque para esto hay que pagar un precio. Esto no se obtiene así como, oh sí, que yo voy a, no, no, no. Hay que ser realista, pararse en la brecha y estar intercediendo por otras personas y estar abogando por otras personas. Esto muchas veces es cansado. Y saber que los dardos que le van a ir a aquella persona me van a mí. Porque antes que le lleguen los dardos a aquella persona, le tienen que ir al intercesor. Por eso es que hay que pagar un precio. Si tú eres un intercesor y tú intercedes y a veces tú te sientes el cuerpo que te duele, te sientes adolorido, bueno, ahí tú recuerda que nosotros estamos, nuestro cuerpo físico está orando, pero nuestro cuerpo espiritual, nuestro espíritu espiritual, cuerpo espiritual es el que está luchando, es el que está peleando, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es espiritual. Nosotros peleamos espiritual, pero usamos nuestra boca física, usamos nuestro cuerpo físico para posicionarnos y reposicionarnos. Pero nuestro espíritu es el que está ahí parado, ahí. Por eso es importante esa sintonía de las tres, porque si mi alma está quebrantada, mi alma está fragmentada, eso me va a llevar un desgaste emocional, eso me va a llevar un desgaste mental y por ende mi cuerpo físico va a estar cansado. Y si yo estoy cansada, yo no voy a poder pararme en la brecha. Aunque quiera, no lo voy a poder hacer. Va a ser más difícil. Pero Dios dice la palabra que Dios nos dio dones y Dios ha dado dones. Dios ha llamado a hombres y mujeres a interceder. Dios tiene sus intercesores alrededor del mundo, alrededor de la tierra, gente que ha escogido para interceder, gente que ha escogido para hacer eso, esas personas que hagan vallado, gente que ha escogido para que se muevan en estas dimensiones y en estas esferas espirituales, como el centinela, que ya va con una que es más profundo, como lo dice la palabra. Y yo quiero dar ejemplo, por ejemplo, voy a dar aquí, voy a dar, por ejemplo, un ejemplo que está en Segunda de Reyes. Voy a leerlo, la palabra de Dios. Segunda de Reyes, voy a leer, 6. Voy a leer 15, 17. Sí. Dice la palabra de Dios, Segunda de Reyes 6, del 15 al 17. Y se levantó de mañana y salió al que servía al varón de Dios. Yo creo que ya conocemos esta historia, ¿verdad? Ya conocemos la historia de Eliseo, pero igual yo la voy a leer, me gusta leerla. Y se levantó de mañana y salió al que servía el varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abras los ojos para que vea. O sea, Eliseo oró para que le abriera los ojos al criado, porque no podía ver en lo espiritual, pero Eliseo sí tenía esa visión espiritual y él sabía el ejército que se encontraba ahí, porque él podía ver en el espíritu. Entonces dice la palabra de Dios. Y aquí, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Wow, poderoso, me encanta. El criado de Eliseo no podía ver en el mundo espiritual, por eso tenía miedo, tenía temor. Pero Eliseo, el
sabemos, conocemos quién era Eliseo, ¿verdad? Y Eliseo podía ver, tenía visión espiritual. Y eso es lo que tiene un centinela. Un centinela tiene que tener visión espiritual para ver. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo Eliseo miraba en el espíritu que estaba el ejército de Dios, que el monte estaba lleno de caballos y de carro de fuego. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Y por eso dice, más son los que están con nosotros. Poder ver ese ejército angelical, ese ejército, esos guerreros, esos ángeles con esas espadas de fuego, con esas espadas desenvainadas. Eso es poderoso, de poder Eliseo tener esta visión espiritual. Y eso es lo que el centinela tiene, esa visión espiritual. Puede escuchar esa voz de Dios. ¿Y para qué? Para que nos levantemos. Y este es el tiempo donde Dios está buscando levantar hombres y mujeres que se paren en la brecha, hombres y mujeres que se establezcan, que sean guardianes de muro, que sepan escuchar la voz de Dios, que sepan ver en el espíritu, que sepan discernir las atmósferas para que se puedan levantarse con esas voces proféticas y poder establecer el reino de Dios aquí en la tierra y poder ser violento y poder arrebatar las obras de maldad, las obras del enemigo, poder de entrar y penetrar en el espíritu y poder destruir todo lo que el enemigo está gestando, todo lo que el enemigo está estableciendo en las ciudades donde el enemigo plante, para que aquellas personas, aquellos centinelas puedan levantarse y arrancar y destruir y deshacer las obras de maldad, las obras de iniquidad, las obras de impiedad, las obras satánicas, diabólicas que el enemigo levanta. Pero llenos de pasividad no vamos a llegar a ser esos centinelas. Si estamos pasivos, no lo vamos a hacer. Necesitamos nosotros poder establecernos. Necesitamos nosotros pagar ese precio de poder establecernos y poder nosotros, mis hermanos, mis hermanas, poder nosotros decir, aquí estoy, que lo podamos hacer verdaderamente. ¿Cuántos es que estemos dispuestos? Estemos dispuestos, no sigamos durmiendo, porque este no es un tiempo de estar durmiendo, este no es un tiempo de pasividad. Esto es un tiempo que estamos viviendo fuerte. El mundo espiritual, la atmósfera espiritual, los aires espirituales están cargados de espíritus malignos, están cargados de demonios, están cargados de maldad, de decretos que el enemigo establece para la iglesia, para los pastores, para los ministros, para los hijos de Dios, para las naciones, para el mundo. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo cristianos pasivos, cristianos consumistas? Porque muchas veces hay cristianos consumistas que solamente consumimos y consumimos. Ay, mi problema, mi situación, ay, el pobrecito yo, pobrecita yo, y estamos así. Y de ahí no pasamos y pasa el tiempo, no. Este es un tiempo donde el Señor quiere hablar a nuestras vidas, donde el Señor nos dice, levántate y resplandece, donde el Señor nos está llamando a podernos levantar, a podernos establecer. Dios quiere llenarnos de Él, pero nosotros tenemos que ser esa vasija que estamos dispuestos, que estamos disponibles. Y yo sé que tal vez muchos van a decir, oh, pero yo no soy un intercesor, yo no soy una intercesora, pero leímos en Ezequiel que Dios dice que estaba buscando una persona que tuviera, solamente tenemos que tener el deseo y la disposición y estar dispuesto a pagar el precio. Es lo único. Y lo demás, Dios lo va a hacer para que nosotros podamos ser esos hombres, esas mujeres de intercesión, como esas Esteres,
como esa Débora, como esas Abigailes, que conocemos la historia de Débora, conocemos la historia de Esther, conocemos la historia de Abigail, tantas historias que Dios nos enseña, tantos ejemplos en la palabra, pero necesitamos pagar ese precio y estar dispuestos. Y yo sé que Dios, aunque tú no seas un intercesor o una intercesora, eso no quiere decir que tú no puedas ser un intercesor o una intercesora. Y aquellos que son intercesores o son intercesoras, Dios quiere que podamos nosotros avanzar a otras dimensiones, a otros niveles, y que podamos ser esos centinelas que tienen discernimiento, que tienen visión espiritual, que tienen audición, que son sensibles al espíritu y que no importa la hora, si son las 1 de la mañana, las 2 de la mañana o las 3 de la mañana, donde el espíritu sienta, aquí hay peligro, aquí se está moviendo espíritu de muerte, aquí se está moviendo esto, lo que sea, aquí se está gestando esto, aquí lo que el Señor nos ponga, lo que el Espíritu Santo nos haga ver en ese momento, en el Espíritu. Pero eso es lo que el Señor quiere. Así que no nos quedemos pasivos, no sigamos siendo esos hombres, esas mujeres pasivas, podamos nosotros subir en estos muros, ser estos atalayas, ser nosotros estos centinelas que vigilan, que estamos viendo al enemigo, que estamos vigilando cuando el enemigo viene, así como lo hacía antes aquí en la nación, ¿verdad? Que Dios dice, ¿verdad? Que levantaba esos centinelas. Y dice que habían centinelas en las puertas, en las ciudades, en la entrada y en la salida. ¡Wow! Para que nosotros podamos ver, ¿verdad? Podamos ver lo que implica, o sea, todo lo que implica estar rodeado de los enemigos. Hoy nosotros estamos rodeados de enemigos espirituales. Estamos rodeados de esos enemigos que dice la palabra de Dios. Mis hermanos, estamos rodeados de enemigos espirituales. Nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de maldad, contra huestes espirituales. Dice que operan en las regiones celestes, en estas esferas espirituales. Ahí están nuestros enemigos y nos están acechando. Y nos están vigilando y nos están viendo y están viendo cómo planean nuestra caída, cómo nos destruyen, cómo destruyen nuestras familias, cómo destruyen nuestras ciudades, cómo destruyen nuestra nación. Y aún así nosotros vamos a seguir pasivos. No, por supuesto que no. Vamos a levantarnos. Tenemos que ser esto, que nos levantamos para destruir las obras de maldad que el enemigo ha levantado y ha decretado. Hay decretos, hay muchos decretos alrededor del mundo. Esos decretos se levantan a través de la brujería, a través de la hechicería, a través del vudú, de la magia negra. Todos esos decretos se levantan. Esos decretos se establecen a través de todo esto, porque el enemigo usa gente de carne y de hueso para establecer esos decretos, a través de los satanistas, a través de levantar esos altares, esos sacrificios que hacen, para que según ellos tengan más poder, porque entre más sacrificio, más poder tienen ellos. ¿Y dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde estamos nosotros? Así que este es un tiempo que nosotros veamos en el Espíritu. Este es un tiempo que escuchemos nosotros la voz de Dios. Es un tiempo donde Dios desea levantar, ¿verdad? Donde Dios desea levantar en esta generación que estamos, hombres y mujeres que se paren en la brecha, hombres y mujeres guardianes de muro, que podamos establecernos y que podamos nosotros, como hacían ellos, que daban aviso, que podamos nosotros declarar esa palabra profética, esa palabra que desciende del cielo, esa palabra que Dios trae en ese momento para establecerla en la tierra, para que se ejecute esa palabra, para que se lleve a cabo esa palabra.
Por eso nosotros necesitamos ser sensibles, porque el Espíritu sabe lo que está trayendo en ese momento, cómo está operando todo en ese momento. Pero cuando nuestra vida espiritual es apática y vacía y nuestra alma, y estamos intercediendo desde el ámbito del alma, es cuando empezamos a hacer esas oraciones repetitivas, es cuando traemos esas oraciones por inercia y es cuando traemos esas oraciones almáticas. Pero este es un tiempo donde Dios quiere que nos establezcamos y que podamos nosotros doblar la hoja y poder establecernos y decir hasta aquí no más. Yo decido, es decisión, es determinación, es perseverancia, es disciplina, porque el intercesor tiene que ser disciplinado, el centinela tiene que ser disciplinado. Esto es perseverancia, esto no es para los cobardes, esto es para los violentos, para los valientes, los que estén dispuestos a ser violentos y valientes, los que estén ahí para poder avanzar sin mirar atrás, poder esforzarse, como Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, es esforzarse, es determinación, yo me determino, es poder yo decir, no, yo lo voy a hacer, es disposición, disciplina. Este cuerpo no quiere disciplinarse, la disciplina al principio duele, la disciplina duele, al principio duele, porque no estás acostumbrado, porque no sabes, pero al final trae un fruto y después el fruto, cuando se esté dando ese fruto, wow, eso es poderoso, eso es hermoso. Y eso sabemos que no lo podemos hacer solo, es con el Señor. Pero muchas veces nosotros decimos, Señor, ayúdame, pero no accionamos. Señor, yo quiero ser ese intercesor, esa intercesora, pero no nos levantamos, los quedamos dormidos en la cama. O venimos a conectarnos a la reunión o donde se conecten, a veces por compromiso, a veces sí, con displicencia, a veces por apáticos, a veces no. Sacudámonos el polvo de todo esto. Es un tiempo de trascender, es un tiempo de posicionar y reposicionarnos, es un tiempo de poder nosotros dimensionar. No podemos seguir iguales de la misma manera. Es un tiempo. Así que esta es la palabra de esta noche. Dios llamando a esos hombres, esas mujeres, que sean intercesores, que sean esos centinelas, esas centinelas de estos tiempos, que puedan escuchar la voz de Dios, que podamos destruir esas agendas satánicas que hay hoy, que podamos nosotros hablar esa palabra profética de este tiempo, la que Dios trae para que intercedamos con eficacia, la que Dios trae para que intercedamos para destruir lo que Dios quiere destruir. No la profecía que hoy el mundo busca, no la profecía que hoy muchos hijos de Dios quieren escuchar, no, sino la que desciende de lo alto, la que viene de Dios, la que Dios trae a su pueblo para edificación, para exhortación y para corrección, como dice la palabra de Dios. Y para nosotros establecer el reino de Dios, que es espiritual, en este ámbito que nos encontramos, en esta tierra, y poder destruir el reino de las tinieblas, que es espiritual. Porque el que tiene que prevalecer no es el reino de las tinieblas, sino es el reino de Dios que tiene que prevalecer. Bueno, vamos a orar para cerrar este tiempo de oración. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y que podamos nosotros esta palabra abrazarla y llevarla a la práctica. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú tienes que hablar, por todo lo que tú tienes que enseñarnos, por todo lo que tú tienes que decirnos, Padre. Te damos gracias, Padre amado, porque queremos ser esos hombres, esas mujeres, Padre amado, determinados, Padre amado,
así como dice tu palabra, que Daniel determinó no contaminarse, Padre. Nosotros queremos determinarnos, Padre amado, ser esos intercesores eficaces, Padre amado, esos intercesores de estos tiempos, Padre amado, estos centinelas de estos tiempos, Padre amado, que podamos nosotros determinarnos, que podamos decirte, heme aquí, aquí estamos, que te podamos decir, Padre amado, heme aquí, envíame a mí. Oh, Padre amado, que haya esa disposición, esa disponibilidad en nosotros, Padre amado, de poderte decir, heme aquí, envíame a mí. Oh, Padre amado, como dice tu palabra, que tú estás buscando solo uno, Padre amado. Solo uno tú estás buscando, Padre. Ayúdanos, Padre. Oh, mi Señor, que haya, Padre amado, como dice tu palabra, que pongamos en sacrificio vivo este cuerpo, Padre amado. Este cuerpo, que los pongamos en ese sacrificio vivo, Padre. Este cuerpo no quiere, la carne no quiere someterse a tu voluntad, a tu dirección. Esta carne quiere complacerse con los deseos de la carne, Padre amado. Pero ayuda, Padre amado, a tu pueblo. Ayúdanos para poder nosotros decirle a esta carne que esta carne no nos va a gobernar a nosotros, que la ponemos en sacrificio vivo, estos deseos, lo que la carne quiere, los anhelos de la carne, lo ponemos en sacrificio vivo para ti, Padre amado, y que nuestra mente sea renovada, una mente espiritual, una mente transformada y renovados en el espíritu, como dice tu palabra, para que sepamos cuál es la voluntad tuya para nuestras vidas, Padre amado, que nuestra mente se renueve, esta mente renovada, para saber cómo interceder, para saber cómo hacer, Padre amado, una guerra espiritual efectiva en el espíritu. Que nuestra mente esté renovada, Padre amado, para saber cuál es la voluntad tuya en el momento, en el tiempo justo y específico, Padre amado, para poder nosotros, Padre amado, alinearnos con tu espíritu, a estar en sintonía, Padre, porque tu palabra dice que el Padre, el Espíritu, Padre amado, y el Hijo trabajan en el acuerdo, Padre amado, y que nosotros haya en nosotros, Padre amado, esta sintonía contigo, Padre amado, para que haya esta conexión en el Espíritu, Padre amado, y que nuestra alma pueda menguar, que esta alma mengue, que esta alma pueda, Padre amado, cada día darle, Padre amado, esa muerte, Padre amado, para que el alma no gobierne nuestros pensamientos, para que el alma no gobierne, Padre amado, nuestros deseos, Padre, para que el alma no gobierne esta voluntad, sino que sea tu espíritu el que gobierna nuestras vidas, tu espíritu el que gobierna nuestra voluntad, tu espíritu el que gobierna, Padre amado, nuestro ser, para poder, Padre amado, caminar conforme a tu propósito y a tu voluntad y ser esas mujeres o hombres que nos multiplicamos, que nos ensanchamos, que nos fructificamos y que nos establecemos con la autoridad delegada que tú nos has dado, que tú le has dado a tu pueblo, que tú le has dado a tus intercesores, que tú le has dado a tus centinelas, que tú le has dado, Padre, a cada uno de tus hijos, Padre amado. Oh, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado, seas tú, Señor, sacando de raíz, arrancando, derribando esas fortalezas mentales, Padre amado, esa mente pasiva, Padre amado, esa mente limitada, Padre amado, con pensamientos limitantes, Padre amado, que esos pensamientos limitantes, Padre amado, puedan ser arrancados de raíz, Padre amado, y que los pensamientos tuyos, que son de bien, de un futuro, de una esperanza, Padre, se puedan establecer en tu pueblo, en tus hijos, en tus hijas, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre amado. Gracias, Padre. Gracias te doy por este tiempo. Gracias por esta palabra. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y por lo que tú continuarás haciendo, Padre amado.
Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda dar un fruto abundante, un fruto a 100 por 1, Padre amado, en nosotros, Padre amado, que seamos esos árboles fructíferos, pero que den ese fruto bueno, ese fruto de justicia, ese fruto apacible, ese fruto de amor, Padre amado, ese fruto, Padre amado, que dice tu palabra, Señor. Oh Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre, nos podamos establecer, Padre amado, y seamos esos hombres y esas mujeres fructíferas, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, por el poder de tu palabra. Oh, alabado sea tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, gracias. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Gracias. Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos para la próxima. Que esta palabra haya sido de bendición para nuestras vidas y que la pongamos por práctica, que nos paremos ahí y nos establezcamos en la brecha. Porque hay un propósito, recuerda, para tu vida, para mi vida. Y no es que nos quedemos como estamos. No es que vivamos en esa pasividad, sino que nos establezcamos en el diseño con el diseño del cielo, con ese diseño profético que Dios estableció para nuestras vidas.